contrafactuales por variable para evidenciar, digamos, y cuantificar si se está llegando a la adicionalidad. Aquí va a pasar aquí a la gráfica de la derecha, que está aquí en la parte inferior de la derecha, donde tenemos un ejemplo de qué sería un contrafactual. Digamos que tenemos una meta que es la línea base, que es esta línea punteada verde que está, que dice mi meta línea base de una variable que estamos midiendo, que en este caso sería área basal como un indicador. Que tenemos en la línea base del área que se va a afectar, una meta que es el área basal de un ecosistema que estoy, digamos, en este sentido, si estamos hablando de área basal, pues sería un ecosistema de arbóreo, sí, que vamos a poderle medir el área basal, tenemos esta meta. Resulta que el contrafactual nos va a mostrar es qué pasaría en el sitio en ausencia de las acciones de compensación. Entonces van a haber una intervención de la acción, van a empezar las compensaciones y esta curvita azul nos va a decir si en ausencia de esas acciones de compensación o de conservación que están asociadas a la compensación, el sistema no va a llegar a la meta. Pero sin embargo, la línea verde, la flecha verde que va hacia arriba, él nos está dirigiendo con las acciones, hacia la meta de esa línea base. Vamos a tener un impacto positivo de las compensaciones y posiblemente demostramos una adicionalidad. Volviendo aquí a la gráfica de la izquierda, entonces después de definir eso, obviamente ya con los indicadores que tenemos planteados, esto se va a reportar, digamos, cada 6 meses o cada año, dependiendo de la temporalidad de los ICAs, cómo está el avance de esos indicadores en el cumplimiento de sus obligaciones. Y nos va a servir también para evidenciar si de alguna forma estos indicadores si no estamos llegando a las metas deseadas, pues puede haber un manejo adaptativo de estos indicadores o de esas metas, pues para poder llegar a la meta que se tiene. Siguiente, por favor. Ok, entonces pasamos al cuánto compensar. Ya tenemos claro que se afectó. Ahora tenemos que definir cuánto se va a compensar. Tenemos esta tabla de afectación por cobertura por biomanidad biótica. Se define si es un ecosistema estratégico, es decir, que si es páramo, humedal, ramsar, bosque seco, etcétera. Y como sabemos en el manual de compensación nos indica que si estamos en cualquier ecosistema estratégico, su compensación será 1 a 10 independientemente de la cobertura que se encuentre allí dentro. Definir si es ecosistema natural, de vegetación secundaria o transformada y asignar el factor de compensación. Entonces, si es un ecosistema natural, se asigna el factor de compensación según el bioma unidad biótica. Si es vegetación secundaria, se asigna el factor de compensación dividido por 2 según el bioma. Si es un ecosistema transformado que se impactó, entonces pues aquí se sabe que es 1 a 1, pero se tiene que tener algún especial cuidado con algunas coberturas transformadas que pueden contener espacios naturales como los mosaicos con espacios naturales, donde pues en el árbol de decisión, perdón, se hace como la sugerencia de hacer un mayor detalle en esas coberturas para que los espacios naturales que están dentro de ella de pronto si tiene una representatividad importante, pues obviamente sean compensados conforme su bioma unidad biótica. Vamos a tener un resultado parcial, que es una tabla consolidada de cuánto se va a compensar, y ahí ya pasaríamos al dónde compensar. Siguiente, por favor. Entonces, en el dónde compensar ya tenemos ese resultado de cuánto compensar por bioma unidad biótica y obviamente cumpliendo con el ámbito geográfico, es decir, que cumpla con la subzona hidrográfica afectada. Identificación de las áreas ecológicamente equivalentes, obviamente es principio orientador de la compensación. Revisión de traslape con otras áreas de compensación. Esto es importante. ¿Por qué? Porque si el área de compensación se traslapa con otra área de compensación que está activa, no se puede realizar la compensación. Pero si tenemos un área de compensación que se traslapa con otra que ya fue cerrada la obligación, que ya cuenta con un acto administrativo de cierre de la obligación, posiblemente se puede realizar la compensación de forma complementaria a las acciones anteriores que se hayan realizado. Definición de tipo de proyecto, entonces aquí pues si es lineal, si es nucleado, tipo polígono, esto porque para los proyectos lineales la revisión del área de afectación y factor de compensación se define, depende de si es un proyecto lineal, entonces del bioma unidad biótica mayor afectado o del bioma unidad biótica que tenga mayor adicionalidad.
Definir si se realizará la compensación en la subzona hidrográfica o la zona hidrográfica adyacente. Obviamente esto teniendo en cuenta que tiene que haber una justificación técnica muy bien desarrollada de por qué se pasa al adyacente o a la zona hidrográfica. Posteriormente se revisan las áreas estratégicas para la conservación, revisando portafolios de conservación de la región o revisando todos los instrumentos de ordenamiento territorial que se tienen para el sitio, donde se prioricen algunas áreas de conservación. Entonces, preferiblemente, obviamente, si cumple con la equivalencia ecosistémica, pues se podrán realizar allí. Eh, la cantidad de polígonos en los que se implementará la compensación para diseñar esta estrategia de compensación. Esto debido a que en el manual de compensación tenemos una parte donde dice que las áreas de compensación cuando se realizan con polígonos diferentes se debe generar una conectividad, pero sabemos que la realidad de las compensaciones es que probablemente un polígono puede estar lejos, cumpliendo con totalmente de la equivalencia ecosistémica, pero los polígonos pueden estar muy distanciados, entonces generar una estrategia de conectividad puede ser compleja. Por lo que aquí, por ejemplo, en el árbol de decisión, pues proponemos como si están muy distanciados, entonces trate de generar conectividad con el área de su entorno, con las áreas naturales del entorno, pero si están cercanas, lo suficientemente cercanas como para poder generar esa conectividad. Verificar que las áreas propuestas guarden con una proporcionalidad respecto a la cantidad del área definida. Esto teniendo en cuenta que muchas veces los usuarios presentan dentro de su plan de compensación preliminar unas áreas muy extensas donde en algún lugar se podrá hacer la compensación y esto realmente genera reprocesos en la evaluación de los planes de compensación y por ende su ejecución. Entonces, se está proponiendo que no sea más de 3 veces lo definido en el cuánto compensar. Aquí vamos a tener un resultado parcial, unas tablas de las shapes de las áreas propuestas de compensación y ahí ya pasaríamos a cómo compensar. Siguiente, por favor. Bueno, entonces ya tenemos estas áreas propuestas, identificamos el tipo de acciones que se pueden realizar. Ya sabemos que dentro del manual de compensación nos proponen preservación, restauración ecológica en cualquiera de sus tres enfoques o el uso sostenible de forma complementaria. Aquí se debe hacer un análisis de requerimientos del territorio para poder definir cuál será la forma adecuada o qué acciones van a ser las que se deben realizar. Esto con una propuesta de un documento que sacó el Humboldt el año pasado sobre requerimientos del territorio donde se nos propone que dependiendo de las características de remanencia, reherencia, tasa de transformación, que tiene el territorio, va a depender, digamos, de las acciones que se puede realizar o que la acción que se va a realizar sea equivalente o que sea, digamos, que dependiendo de lo que se afecta en el proyecto, pues que sean acciones acorde a esa área que se afecta. Entonces, si se afecta un bosque natural, pues preferiblemente acciones que realmente me lleven a demostrar que al final voy a tener un bosque natural. Entonces, pueden ser acciones de restauración ecológica propiamente dicha o preservación. Obviamente, siempre demostrando la adicionalidad. Revisar condiciones para la implementación de las acciones de preservación. Este árbol de decisión del cómo compensar viene acompañado de otros arbolitos dentro del mismo Excel de las condiciones para implementar preservación. Entonces también se hace una propuesta de cómo podría ser, digamos, generar preservación de forma que se pueda también generar algo de adicionalidad, revisar si se dará restauración ecológica o rehabilitación y recuperación. Tenemos el árbol de decisión para ello dentro de este mismo árbol de decisión. Y al final, si se van a realizar actividades de uso sostenible, siempre tener en cuenta que son de forma complementaria a las otras acciones de conservación, es decir, que el uso sostenible esté complementando a las acciones de preservación o las acciones de restauración ecológica. Ya con esto se definen los modos, las formas, los mecanismos de compensación y por último, pues tendremos el plan de compensación ya definido con las acciones, con los mecanismos, modos y formas. Entonces, hasta aquí sería la compensación. Y en el siguiente, por favor, aquí tenemos la inversión de no menos del 1%. El árbol de decisión de inversión de no menos del 1% está formado, es solo un arbolito de decisión. Él está acompañado con uno de uso sostenible propio para la inversión del 1%. Tenemos
como entrada, pues digamos, esa tabla o ese shape de las captaciones o fuentes naturales o subterráneas que fueron usadas en el proyecto y por las cuales se debe hacer la inversión del 1%. Se identifica el ámbito geográfico, entonces el árbol de decisión nos muestra cómo se puede identificar ese ámbito geográfico. Revisar si la subzona hidrográfica priorizada tiene PONCA y si es así, con base en ese PONCA y en las áreas de conservación, digamos, priorizadas para allí, entonces realizar esas acciones de conservación. Si la subzona hidrográfica no presenta PONCA y dentro de la inversión del 1% se quiere invertir un 10% en la elaboración, adopción y actualización de ese PONCA, lo puede realizar siempre y cuando el resto de la inversión, o sea, el 90% restante, sea invertida en las acciones que nos propone el decreto 2099 del 2016. Para las acciones de conservación es muy importante que siempre se verifique que las condiciones ecológicas y ecosistémicas del área concuerden con esa propuesta que se está haciendo de acciones de restauración, preservación más uso sostenible. ¿Por qué? Porque muchas veces se plantean acciones de conservación, pero no se verifica que realmente las condiciones del sitio nos permitan realizar estas acciones de conservación. Por último, el árbol de decisión nos va a permitir definir los mecanismos de implementación, revisar si se va a optar por agrupación de las obligaciones de compensación con las del venció del 1% y al final vamos a tener esa definición de las acciones, los mecanismos y demás para poder realizar el plan del plan de inversión del 1%. Recuerden que este arbolito de decisión va acompañado del de uso sostenible que está de acuerdo con el 2099-2016. Eso es todo por parte del árbol de decisión y pues muchísimas gracias. Gracias, Natalia, por tu presentación. Vale, ¿Podemos gracias. dar paso a un par de preguntitas en este corte o las hacemos al final? Si quieres de una vez, porque yo me tengo que retirar desafortunadamente, entonces pues si quieren puedo escucharlas un par de preguntitas. Ok, entonces por favor nos alzan la mano. Tenemos la mano levantada de Aldair Chaparro. No la bajó. Entonces de Mónica María Gil, por favor nos dices de qué corporación vienes y cuál es tu pregunta, por favor. Buenos días, de Corantioquia. Bueno, mi pregunta tiene que ver con las coberturas transformadas, ¿cierto? Digamos que en el árbol de decisión me lleva a mí a un análisis de las de alto, bajo, entonces quisiera como que nos profundizaras, por favor, en el análisis que yo le hago a la cobertura transformada. El manual me está diciendo que la lleve uno a uno, pero en el análisis de la decisión me dice, pero mire el riesgo. Entonces, cuando yo el riesgo es con los impactos que son internalizables, entonces solo aplico plan de manejo ambiental. Quisiera como profundizar en esas cuestiones de los riesgos para las coberturas transformadas. Sí, señora. Claro, uno antes de llegar a las compensaciones, pues ya ha hecho, digamos que ese análisis de la jerarquía de la mitigación. Sin embargo, aquí hacemos esta propuesta en los transformados. Digamos que no es tanto como en el ámbito de la compensación, sino previo, pero es como para ratificar que hay alguien prendió el micrófono y tiene ruido. No, perdón, es que hay alguien con el micrófono abierto y no. Natalia, activa tu micrófono, por favor. Perdón, estaba hablando con el micrófono apagado. Entonces, ¿cuál es la idea con las coberturas transformadas? Y es un poco para ratificar a los usuarios que este análisis se debe realizar se debe realizar en todas las etapas del proyecto, en la elaboración de la IA, cuando se está haciendo la caracterización, incluso cuando se está haciendo el diseño del proyecto, se debe tener en cuenta la jerarquía de la mitigación. Entonces, por ejemplo, si se afecta un ecosistema natural, definitivamente se debe compensar, pero en las transformados, digamos que pueden haber algunas coberturas que aplicando esta jerarquía de la mitigación probablemente no vamos a llegar a una compensación, pero esa propuesta que se está haciendo de alto, medio, bajo es dependiendo de las características, entre comillas, digamos, ecológicas que ya está albergando esa área transformada.
¿Por qué? Porque tenemos algunas áreas transformadas que ya por su estructura y por su composición, aunque han sido transformadas, ya pueden albergar algo digamos, de fauna o de flora que ya son específicas del sitio y que ya va a cumplir con unas funciones ecosistémicas importantes que al afectarlas y compensarlas uno a uno, pues digamos que no vamos a retribuir lo que se está perdiendo allí en estas áreas. Entonces, como decirle al usuario, venga, haga primero bien ese análisis con estas coberturas transformadas, de forma que pues evite también afectar las que ya pueden albergar algún grado digamos, de biodiversidad que pueda, que ya la compensación uno a uno no nos va a demostrar o no nos va a retribuir eso. Es como más o menos esa es la idea del árbol de decisión. No sé si te queda claro. Sí, gracias. Porque aquí como, ay, Señora. sí, digamos yo estoy en áreas pues degradadas por minería. Ujú. Entonces ahí yo con acciones pues de restauración de largo alcance yo puedo llegar a tener un ecosistema pues que sea funcional y que ya el sistema lo acompañe pues y tenga pues como su propia evolución. Entonces ahí cómo hago para decir, vea, entonces esto habría que compensarlo o ahí no aplicaría la parte de la compensación. No te entiendo. O sea, la minería igual se afectó. Exacto. Yo estoy en un proyecto en Sí. donde, digamos, son minería, el proyecto va a estar y tiene coberturas de minería, pero minería, pues áreas degradadas por minería. Se realizó la minería y nunca se realizó pues la reconformación ecológica, nada, se dejaron pues como las cosas ahí. Pero el proyecto, digamos, va a pasar y considera un área transformada que sería degradada por minería. Entonces, ¿cómo hago yo para incluir esa área de la compensación? ¿Cómo la cuento? ¿La cuento de uno a uno? O porque ahí no tengo ningún tipo de servicio ecosistémico, entonces no me contaría para la compensación. No, pero pues obviamente ahí sí sería uno a uno, pues si así ya es una área que se transformó y ya no cuenta con ningún tipo de que, digamos, como de estructura vegetal o lo que sea. Sin embargo, pues claro, si ya se afectó por el proyecto, definitivamente se transformó, pues tiene que ser compensado. O sea, en el manual nos dice claramente que cualquier ecosistema transformado tendría que ser afectado por el proyecto, obviamente tendría que ser compensado uno a uno. Lo que queremos con ese análisis ahí de alto, medio, bajo es, digamos que previo a llegar a la compensación, pues venga, revise cómo es esa cobertura transformada, pero en ese caso que tú me estás diciendo, pues tendría que ser compensado uno a uno. Ok, gracias. Bueno, Aldair. Aldair, tienes la palabra. No lo escucho. ¿Será que hay No, problemas yo con el tampoco. audio? Si quieres, vamos a una de las preguntas que nos hicieron por el chat. Ya te leo la primera pregunta. Vale. La primera dice, dentro de los planes de compensación se consideran aquellos instrumentos de planeación, distritos de manejo integrado, áreas protegidas regionales, entre otras, que han definido otras autoridades ambientales. Es decir, si hay un proyecto objeto de licencia de la ANLA y el área de influencia se presenta en un área de Corantioquia, Cornare o Corpuravá y viceversa. Esta pregunta la hace Daniel López. No sé si quieras ampliar tu pregunta, Daniel. Uy, sí, por favor. De todas formas, pues yo sí o sea, les recomiendo que ahorita pues ya mis compañeras de la subdirección de evaluación nos van a presentar un poco más a fondo también todo lo que es el marco normativo y las instancias de los planes de compensación, donde probablemente muchas de sus dudas que aquí se levantaron, digamos, por el tema del árbol de decisión pueden ser resueltas, porque de todas formas vamos a hablar de la misma temática y probablemente pues ahí están muchas de estas dudas que ustedes tienen ahorita. Hola, buenos días para todos.
Bueno, la pregunta estaba Ok. estaba basada porque pues dentro del árbol de decisión que tienen en la parte de inversión del 1% hablan sobre el tema del PONCA, que podría ser una forma de generar una compensación dentro del porcentaje del 1%. Entonces, si solamente consideran el PONCA o también otro tipo de instrumentos como el tema que, por ejemplo, Corantioquia ha definido el Distrito de Manejo Integrado para diferentes áreas protegidas, o por ejemplo, hay un proyecto que es objeto de licenciamiento por parte de la ANLA. Entonces, dentro de ese proyecto de inversión, por ejemplo, afectan o el área de influencia del proyecto está o afecta lo que es Cerro Plateado, que es un distrito de manejo que tenemos aquí en Corantioquia. Entonces, es como saber, porque pronto no está mencionado dentro del PONCA del Río San Juan, pero sí hace parte de esas áreas, de esas acciones que ha hecho la corporación con la finalidad de, pues, delimitar ecosistemas estratégicos y generar esa protección importante a esas áreas. Vale. Creo que te va a dar la palabra Yadira. Tal vez tú puedas responder esto un poquito mejor que yo. Hola, buenos días a todos. Yadira Gómez, líder de compensación e inversión forzosa de no menos del 1% en la subdirección de evaluación. Bueno, la primera pregunta que quiero responder es la de la base de datos. Sí, ANLA cuenta con una base de datos de evaluación de los proyectos que se aprueban en su primera etapa de licenciamiento de las modificaciones de compensaciones y de 1%. Esa base de datos la lidero yo, la lideramos con el equipo y tenemos, digamos, que la consolidación de áreas y tenemos una serie de información importante. Ahora, respecto a lo que acaba de mencionar el compañero respecto a 1%, aquí es importante tener presente que efectivamente si es formulación iría solo el 10% y si la sociedad presenta todo el sustento para invertir en una línea de acción que puede ser más directa, más específica, en otros proyectos distintos a los del PONCA, digamos que es completamente viable la aprobación de esta línea de estas acciones. Si el proyecto está licenciado con ANLA y claramente si el titular de la licencia puede acercarse a la corporación, buscar todos los argumentos, porque digamos que el concepto o el visto bueno por parte de ustedes, el concepto de ustedes respecto a estas obligaciones, pues es muy importante para nosotros y de una u otra forma nos da seguridad. Le da seguridad a la autoridad, le da seguridad a la ANLA para tomar una decisión hacia dónde se podrían dirigir estos recursos. Si bien no está estipulado en el PONCA, digamos que sí es importante, exacto, que desde la corporación se respalde la necesidad de esto, de financiar un área protegida, bueno, lo que sea, siempre y cuando esto pues cumpla con el ámbito geográfico, que es la subzona hidrográfica o la cuenca, dependiendo del ámbito legal del proyecto. Aquí intervengo respecto a la parte de la base de datos. Les voy a compartir en el chat una información de datos abiertos de ANLA donde se localizan las bases de datos, tanto de seguimiento como de evaluación de las áreas que se han aprobado para ejecutar o que están en aprobación preliminar. Están clasificadas de acuerdo a la obligación, entonces hay antes de 2012, después de 2012 y de 2018 de acuerdo al manual. Pero entonces a partir de ese link que les acabo de compartir, pues ustedes pueden acceder y consultarlas. Listo, compañeros, muchas gracias. Creo que por temas de tiempo, te agradecemos, Natalia, por tu apoyo en esta presentación, por solventar las dudas de los participantes. Y entonces le daríamos paso a otro de los compañeros de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento de la ANLA con respecto al contexto normativo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Entonces, bueno, ya me presenté respondiendo la pregunta. Mi nombre es Yadira Gómez, yo soy la líder de compensaciones e inversión forzosa de no menos del 1% en la subdirección de evaluación. Yo, digamos que también trabajé en su momento en la subdirección de seguimiento de la ANLA y digamos que voy a
presentarles un poco el contexto normativo de la obligación. Bueno, como ustedes saben, pues bueno, las compensaciones surgen a partir de la Ley 99 del 93, donde se establece que deben haber unas compensaciones, se define todo lo que corresponde a una compensación. Posteriormente, cuando sale el decreto 1791, que es todo el asociado al aprovechamiento forestal, digamos que aquí se establecen como unos lineamientos, se dice cómo debemos compensar, no hay como una norma clara específica de cómo se debería compensar, pero digamos que se menciona que se deberían compensar las afectaciones al recurso forestal. Después encontramos la ley 1450 del 2011, que es pues toda la relacionada con las sustracciones de reserva. Como ustedes saben, el actual manual ya impone, ya digamos que establece también unos lineamientos sobre cómo estimar las compensaciones en las áreas de sustracción de reserva. Y finalmente pues venimos a lo que ahora llamamos los manuales. Todas las compensaciones antes del manual eran establecidas de acuerdo, antes del manual de compensaciones por pérdida de biodiversidad, de acuerdo a la resolución 1517 del 2012, eran establecidas de acuerdo a la evaluación o al criterio del evaluador, de acuerdo a los resultados que el evaluador encontraba en los procesos de evaluación de los estudios y de los documentos entregados, y se establecía, no sé, generalmente era como para áreas naturales de 1 a 5, en algunos casos se establecía por número de árboles, dependiendo, digamos, totalmente del impacto y de los argumentos del evaluador. Cuando entra en la resolución 1517 se establecen unas condiciones claras respecto a ecosistemas y respecto a temas. En el marco del decreto del licenciamiento ambiental, pues se establece que se debe implementar o que se deben calcular las compensaciones acorde al manual de compensaciones del componente biótico. Aquí se vuelve obligatorio utilizar el manual de compensaciones. Después salen algunos instrumentos que buscan dinamizar estas compensaciones, como lo son pues el pago por servicios ambientales, la resolución de bosques de paz que surge en el marco del conflicto, y todas estas son como opciones que buscan dinamizar el tema de compensaciones. También están los bancos de hábitat, que son una estrategia tanto para compensación como para inversión forzosa de no menos del 1%. Y finalmente, pues llegamos a lo que hoy tenemos, que es el manual de compensaciones del componente biótico. Acá hago una pausa porque vi en el chat una pregunta que mencionaba que si este manual aplicaba para las corporaciones, y para las licencias aplica para el licenciamiento ambiental, que las corporaciones también tienen competencias en algunas licencias ambientales, aplica para aprovechamientos forestales únicos de bosques naturales, que eso sí es competencia completamente de las corporaciones. Nosotros tenemos algunas competencias en permisos de aprovechamiento forestal, pero digamos que no al nivel que lo tienen las corporaciones, y aplica para calcular compensaciones por sustracción de reservas. Entonces, digamos que en este manual ya Mónica nos va a mostrar más adelante, nos vamos a enfocar en el tema del licenciamiento ambiental y de los proyectos de licenciamiento ambiental, pero en términos generales, digamos que esta información de licenciamiento ambiental incluye parte de lo de sustracción de reserva y de lo de aprovechamiento forestal. Cambian en el cálculo del cuánto compensar y algunos como algunos lineamientos específicos para cada componente, pero la generalidad del manual es la misma tanto para licenciamiento como para aprovechamiento y sustracciones. Después viene pues una modificación al régimen de transición, que básicamente lo que hace es aclarar algunos aspectos de la resolución 256 del 2018, que es la que acoge el manual de compensaciones, y posteriormente viene la resolución 370, que lo que hace básicamente es ampliar el tiempo de acogimiento a la resolución, al manual de compensaciones del componente biótico, que tiene algunos aspectos que permitían, que incluye todos estos aspectos que les mencionaba, de bosque de paz, de bancos de hábitat, incluye que los proyectos lineales pueden agrupar sus compensaciones en un solo ecosistema, incluye nuevas acciones, que incluye ampliarse al ámbito geográfico. Entonces, todo este tipo de cosas permitían que pues lograban dinamizar un poco las compensaciones y daban más opciones para lograr el cumplimiento de las mismas. Entonces, ya con este contexto normativo muy rápido,
le doy paso a Mónica para que les explique más a detalle la parte técnica, que es a lo que nos enfrentamos todo el tiempo nosotros en el marco del tema ambiental. Bueno, muy buenos días para todos. Nuevamente me presento, Mónica Piragauta. Adriana está comentando que si se están viendo solamente las normativas, no sé si estás viendo toda la línea de tiempo respecto a la normativa. Ya vamos a pasar entonces, como mencionaba Yadira, al tema técnico de la compensación. Digamos que lo organizamos de una manera como debería ser el proceso que se debería llevar a cabo para plantear ese plan de compensación. Entonces vamos a empezar con el qué y cuánto compensar. Y principalmente vamos a iniciar con la identificación de los impactos no evitados, mitigados o corregidos. En este sentido, se hace el análisis de la jerarquía de mitigación de impactos y de acuerdo a las características del proyecto, la idea es prevenir impactos, minimizarlos y corregirlos. Sin embargo, cuando estos de manera inminente se tienen que dar, como por ejemplo es el caso de la alteración de la cobertura de la tierra, por el tema del descapote y el aprovechamiento forestal, se genera un impacto residual que debe ser compensado. En este sentido, lo que se está buscando con esa compensación es la ganancia neta de biodiversidad, es decir, que lo que yo intervení se compense en otro lado y de alguna manera se equilibre en términos de biodiversidad. ¿Qué está sucediendo desde los planes de compensación que nos están entregando los usuarios? No están incluyendo ese análisis de la jerarquía de la mitigación, es decir, están presentándolo de manera general y a pesar de que están previniendo, minimizando o corrigiendo sus impactos, en el caso de ecosistemas transformados, por ejemplo, igual los están presentando para compensar. Entonces, de manera juiciosa no se está realizando el análisis de la jerarquía de la mitigación, teniendo en cuenta toda la línea base que se hace en el estudio de impacto ambiental. En este caso, es importante recordarles que el plan de compensación es un resultado de todo el análisis de la caracterización, zonificación y evaluación de impactos y planes de manejo que se están desarrollando en el estudio de impacto ambiental. En este sentido, acá, en el plan de compensación del medio biótico, deberían estar esos impactos residuales que definitivamente de ninguna manera se pudieron prevenir, minimizar o corregir. Como les comentaba, pues los usuarios no están efectuando el análisis de la identificación de estos impactos de manera adecuada. ¿Qué está pasando? Un ejemplo de los que nos están presentando de manera general es que los usuarios identifican las alteraciones a la cobertura vegetal y las afectaciones a las comunidades de flora. Sin embargo, no están viendo que esto es un ecosistema en conjunto y que por ende si yo afecto la flora y la cobertura vegetal, también estoy afectando la fauna terrestre o la fauna aérea. Entonces, en este sentido, no se están teniendo en cuenta impactos asociados a la fauna como la alteración de los hábitats de fauna o la colisión o electrocución de aves en el caso de las líneas eléctricas o proyectos eólicos. En este sentido, el llamado es a que cuando verifiquemos esa jerarquía de la mitigación tengamos en cuenta la sinergia de los impactos y se evalúe al detalle realmente cuáles son esos impactos residuales que se van a dar y cómo pueden afectar a los demás. Bueno, acá les comentaba que lo importante es garantizar que los impactos bióticos que no fueron prevenidos, mitigados o corregidos sean correctamente compensados. En este caso, bueno, digamos que ya sabemos qué es lo que vamos a intervenir. Hicimos la jerarquía de la mitigación y definimos cuáles son esos impactos residuales desde el medio biótico que son los que se van a compensar. Entonces, para delimitar el área de intervención, partimos de esa jerarquía de la mitigación de impactos, definimos esas coberturas, esos ecosistemas que van a ser intervenidos y que definitivamente no podemos establecer otras medidas de manejo. Y en este caso, lo primero que se revisa respecto a lo que vamos a intervenir o esas áreas de intervención es el ámbito geográfico, es decir, dónde se localiza el proyecto.
Este es un ejemplo que traemos a colación, es un parque fotovoltaico. Se localiza en la subzona hidrográfica del río Sogamoso. Como ustedes lo ven, pues está completamente contenido en esa subzona hidrográfica y luego de revisar su ámbito geográfico, revisamos la equivalencia ecosistémica. Este proyecto se localiza en dos biomas. El bioma Magdalena Medio de Prevención Momposina, que es el que ustedes ven acá en color verde, y el zonobioma húmedo tropical Magdalena Medio y Depresión Momposina, que es el que ustedes ven acá en color anaranjado. ¿Qué sucede? Muchas veces la sociedad realiza un ajuste a ese mapa de ecosistemas, detallando en este caso los hidrobiomas, como se ve a continuación. Entonces, nuevamente tenemos el helobioma, tenemos el zonobioma en color anaranjado, y si ustedes notan acá, se ven en el fondo los hidrobiomas que corresponden a esos cuerpos de agua asociados al hidrobioma Magdalena Medio y Depresión Momposina. Ya teniendo claro tanto el ámbito geográfico como la equivalencia ecosistémica, es importante adicionalmente definir si existen o no ecosistemas estratégicos en el área donde se va a ejecutar esa intervención. En este caso, donde definimos que se van a generar esos impactos residuales. Para ese caso, nos revisamos los ecosistemas de páramo, los ecosistemas Ramsar, el bosque seco tropical, los manglares, los pastos marinos y los arrecifes de coral, teniendo en cuenta que estos ecosistemas tienen un factor de compensación de 10. Una vez verificada esta información, ya sabemos realmente qué es lo que se va a intervenir por el proyecto. Tanto la sociedad, tanto los usuarios como nosotros sabemos qué es lo que se va a intervenir. Después de esto, sabiendo qué es lo que vamos a intervenir, conociendo los biomas, vamos a estimar el cuánto compensar. Pero previo a eso, y es un llamado pues también a que lo tengan en cuenta, nos hemos dado cuenta que la delimitación de cobertura se está realizando de manera muy general y muchas veces no se están teniendo en cuenta todos los ecosistemas que subyacen en el área de influencia. Entonces, por ejemplo, acá ustedes pueden observar en color verde las áreas de bosques de galería y en color amarillo las áreas de pastos definidas por el usuario. Si se dan cuenta, estas áreas de acá son ecosistemas que pueden ser o vegetaciones secundarias o pastos arbolados o un mismo arbustal, que son ecosistemas que tienen una connotación de importancia mayor y que están siendo subestimados por la misma al estimar el cuánto compensar. Entonces, en este sentido, es importante que se verifiquen las coberturas que se localizan realmente en el área de intervención para definir el cuánto compensar. En este sentido, pues digamos que cuando hay un error o un problema en esa delimitación de coberturas, no es posible efectuar la jerarquía de la mitigación de manera adecuada. Es decir, estamos subestimando impactos o sobreestimando impactos que en primera instancia desde la jerarquía de la mitigación no hemos tenido en cuenta en términos de magnitud. Y por ende, pues si no sabemos qué es lo que vamos a intervenir y cuáles son nuestros impactos residuales, tampoco es posible identificar o no hay una incertidumbre respecto al qué y cuánto compensar. En este caso, es importante tener en cuenta que hay que ser muy juiciosos en ese reconocimiento de las coberturas sobre las que se emplaza el proyecto, teniendo en cuenta esto. Y haciéndonos estas preguntas, ¿esos ecosistemas equivalentes, esos ecosistemas que vamos a intervenir, se encuentran dentro de la subzona hidrográfica o son equivalentes? Si no están dentro de la subzona hidrográfica, ¿están en la zona hidrográfica? Y entonces, si no están en ninguna de estas dos, el proyecto no es viable porque estamos entendiendo que esos ecosistemas que estamos viendo acá son únicos para la subzona hidrográfica y la zona hidrográfica donde se localiza el proyecto. Y en este sentido, intervenir un ecosistema que es único por un proyecto, pues no es viable. Respecto al cuánto compensar, ya tenemos la jerarquía de mitigación de impactos, sabemos dónde se localiza nuestro proyecto en términos de ámbito y equivalencia ecosistémica.
Entonces, realizamos la aplicación de los factores de compensación, teniendo en cuenta que para los ecosistemas de importancia o estos ecosistemas que les mencionaba, tenemos un factor de compensación de 10. En el ejemplo que les traigo a colección, no existen ecosistemas transformados. Sin embargo, perdón, no existen transformados. En este ejemplo que les muestro acá, y es otra cosa que nos está sucediendo, no es el más detallado o no es donde se presentan las mayores diferencias en áreas de intervención respecto al modelo de almacenamiento geográfico y el documento de plan de compensación, pero se están dando esas diferencias y lo ideal es que el modelo esté acorde con el documento de plan de compensación. Entonces, acá en la parte izquierda ustedes ven la tabla que tomamos a partir de lo que presenta el usuario en el modelo de almacenamiento geográfico y en la derecha se observa el documento de plan de compensación, la tabla del documento del que hay cuánto compensar del plan de compensación. Cuando esta información se verifica, nos damos cuenta que hay diferencias en extensión para las áreas de vegetación secundaria baja, los pastos arbolados, los pastos limpios, otra vez la vegetación secundaria baja en cada uno de los biomas. Entonces, en este sentido, el llamado también es a que la información que presenten los usuarios la presenten en línea con el modelo de almacenamiento geográfico, ya que este es el reflejo cartográfico de todo el estudio de impacto ambiental. Entonces, acá en el cuánto compensar, a partir de las áreas definitivas que vamos a intervenir, teniendo en cuenta los biomas que vamos a afectar, se establece el factor de compensación de acuerdo al anexo 1 del manual de compensaciones y No tengo que ir a pagarte los 15.000 pesos. Y entonces se calcula el cuánto compensar. Frente al dónde compensar, una vez definido cuánto tenemos que compensar, se realiza nuevamente esa verificación o esa evaluación del dónde compensar. Entonces, ¿qué es lo primero que nos preguntamos? ¿Existe una equivalencia ecosistémica? Es decir, si estamos afectando un orobioma, los ecosistemas o las áreas que vamos a compensar se localizan en ese mismo orobioma. Entonces, en este ejemplo, el mismo que del parque solar, acá arriba ustedes pueden ver las áreas de intervención que, como les menciono, se localizan en ese enobioma húmedo tropical y en el holobioma Magdalena Medio y Depresión Mocposina. Las áreas planteadas para la compensación se localizan en esos mismos biomas, pero digamos que un poco más alejados del área de intervención. En este momento se está cumpliendo con la equivalencia ecosistémica porque las áreas de compensación se localizan dentro del zoonobioma y del helobioma que van a intervenir. Sin embargo, cuando revisamos la subzona hidrográfica, nos damos cuenta que el proyecto se localiza en la subzona hidrográfica del río Sogamoso, en la zona hidrográfica del río Sogamoso, pero las áreas de compensación que ustedes ven acá en color verde se localizan en la subzona hidrográfica del río Cimitarra y otros directos al Magdalena, en la zona hidrográfica del medio Magdalena. En este sentido, no se está cumpliendo con el ámbito geográfico. ¿Por qué? Porque a pesar de que el manual menciona que deberían estar en subzonas hidrográficas adyacentes, y puede que esta sea una subzona hidrográfica adyacente, no están dentro de la misma zona hidrográfica donde se desarrolla el proyecto. Por lo que en este sentido, estas áreas de compensación no estarían cumpliendo y no son viables. A colación la pregunta de, ¿estas áreas están estos ecosistemas equivalentes se localizan en la subzona hidrográfica? ¿O esos ecosistemas equivalentes están en la zona hidrográfica? Y si no es así, estamos hablando de un ecosistema que es único y por ende el proyecto no es viable. En este caso que les estamos mostrando, esto se surtió en una reunión de información adicional y se le solicitó al usuario que verificara sus áreas de compensación. Y en este sentido, entregaron nuevamente la información
Acá vemos ya el ejemplo. Acá en el área café se localiza nuevamente el proyecto. Y acá en color naranja, que no se nota mucho, sin embargo, están acá abajo en la parte derecha, se localizan sobre zona bioma húmedo tropical, Magdalena Medio y Depresión Momposina. Nuevamente estamos cumpliendo con equivalencia ecosistémica y al revisar la subzona hidrográfica y la zona hidrográfica, verificamos que están dentro de la misma zona hidrográfica y dentro de la misma subzona hidrográfica. Por lo que de manera inicial, estas áreas de compensación propuestas en términos, de acuerdo a lo que establece el plan de compensación, el manual de compensación, perdón, son viables. Acá voy a responder una pregunta que realizaban al inicio respecto a si se consulta las áreas de importancia definidas por las corporaciones y por las autoridades municipales, aunque no es, digamos que está dentro de los criterios que se deberían emplear para ubicar el dónde compensar, no es obligatorio. Es decir, ellos deben cumplir tanto con equivalencia ecosistémica como subzona hidrográfica y zona hidrográfica. Sin embargo, si las áreas se localizan en áreas del COMPES, en áreas que son importantes desde la zonificación de la corporación y de la cuenca, eso les da una mayor importancia, porque se están ubicando en ecosistemas que en términos de la corporación y de los municipios son importantes. En este sentido, acá estas dos áreas, esta se encuentra sobre un distrito regional, si no estoy mal, las dos se localizan sobre dos distritos regionales de manejo integrado y adicionalmente una de ellas, puede que me esté confundiendo, en términos de a nivel municipal, se encuentra en un área que es de importancia o que se espera proteger desde el plan de ordenamiento territorial. Entonces, digamos que esto aumenta más la probabilidad de que se viabilicen estas áreas. Entonces, sí se tienen en cuenta esas áreas de importancia y de ahí la importancia de nosotros como autoridad de conocer las áreas que ustedes como corporaciones tienen definidas para realizar compensaciones y demás. Acá datos importantes respecto al dónde compensar para los proyectos lineales. El manual establece que las compensaciones para proyectos lineales se pueden realizar en él o los ecosistemas con mayor área impactada por el proyecto. Esto es tanto para infraestructura como para energía. Sobre los ecosistemas que arrojen un mayor factor de compensación o sobre los ecosistemas en los que se genere una mayor adicionalidad con la implementación de la compensación. Acá es importante solicitarle al usuario que establezca ese análisis y que desarrolle ese análisis frente a la adicionalidad en la implementación de esa compensación, en términos de conectividad, en términos de la importancia del ecosistema y demás. Respecto al cómo compensar, perdón, como ya les había mencionado Natalia, digamos que desde las acciones, modos y mecanismos, el manual establece como acciones la preservación, la restauración en sus diferentes enfoques, en este caso restauración ecológica, rehabilitación ecológica o recuperación ecológica, y por último las acciones de uso sostenible que son complementarias a la preservación y restauración. Es decir, siempre debe existir o una preservación o una restauración para que se apruebe una acción de uso sostenible. Los modos son acuerdos de conservación, servidumbres ecológicas, pago por servicios ambientales, arrendamiento, usufructo o adquisición de predios. Los mecanismos establecidos son compensaciones directas o compensaciones a través de operadores a partir de cargos fiduciarios, fondos ambientales, bancos de hábitat y bosques de paz. Y las formas son individual y agrupada. En el agrupado se incluyen la relación, la unión de las acciones de inversión y de compensación y los usuarios en este sentido deben realizar un análisis de cómo se maxificarán em, esos recursos al realizar las compensaciones e inversiones de forma agrupada. Bueno, frente al cómo compensar, acá traigo a colación una matriz
por la Corporación Autónoma Regional del Atlántico para su guía de compensación por pérdida de biodiversidad del año 2018, donde establece a partir de los ecosistemas impactados cuál debería ser la manera en los ecosistemas equivalentes para ejecutar las acciones de preservación, restauración y restauración en sus diferentes enfoques. Entonces, por ejemplo, si se realiza un impacto sobre una vegetación secundaria y se van a compensar áreas sobre una vegetación secundaria, se espera que como en el mínimo se realice una rehabilitación o se llegue a una restauración ecológica. Bueno, entonces respecto a las acciones de preservación, estas consisten en el mantenimiento del estado natural de los ecosistemas mediante una limitación o eliminación de intervención humana en ellos. La restauración ecológica busca establecer el ecosistema degradado a una condición similar al ecosistema predisturbio. La rehabilitación ecológica busca recuperar la productividad de los servicios ecosistémicos en relación con los atributos funcionales y estructurales, es decir, no tienen que llegar al estado inicial. Y con la recuperación ecológica se espera recuperar algunos servicios ecosistémicos de interés social. Entonces, en este sentido, con esta última solo se espera establecer como una masa boscosa sin llegar a un ecosistema similar o cercano al que se interviene. Acá nuevamente es importante mencionar que las acciones del uso sostenible son complementarias y con ellas se espera realizar la reducción en la intervención de los ecosistemas naturales. Es decir, que estas acciones de uso sostenible que se propongan, que ya sean agroforestales o silvopastoriles, aunque existen otras, lo que buscan es evitar la afectación de esos ecosistemas por entresacas, por tala para avance de la frontera agrícola y demás. Entonces, siempre como son complementarias, deben ir relacionadas con una acción de preservación o de rehabilitación. Teniendo claro qué es lo que vamos a intervenir, dónde vamos a compensar y cuáles son las acciones que se van a definir, qué acciones se van a ejecutar en la compensación, se proponen los objetivos y alcance del plan de compensación, que nos hemos dado cuenta que esos objetivos de compensación no se están presentando de manera adecuada. Entonces, los objetivos son un propósito de la compensación. El objetivo general el fin último del proyecto de compensación, mientras que los objetivos específicos son los propósitos particulares sobre los que unidos van a llegar a este objetivo general. Un ejemplo que les traemos acá de un usuario, ellos proponen una rehabilitación de ecosistemas equivalentes a los intervenidos, llevándolos a un estado similar, donde se preserven algunas especies y se presten algunos servicios ecosistémicos. Sin embargo, cuando verificamos sus objetivos específicos, proponen una caracterización del estado actual de las áreas seleccionadas, el diseño de una metodología de enriquecimiento y el establecimiento de plantas capaces de reparar los servicios ecosistémicos. Acá estas actividades son más actividades que en conjunto van a llevar a ese proceso de rehabilitación, pero no qué es el propósito particular de esa rehabilitación. Entonces, es importante que se verifiquen estos objetivos, ya que, como ustedes lo saben, la obligación se da por terminada una vez esos objetivos se cumplan en términos de resultados, es decir, a partir de los indicadores. Los objetivos, entonces, el Instituto Alexander von Humboldt en el año 2021 desarrolló una guía para la restauración de páramos y en esa guía para restauración de páramos establece como unos elementos importantes para desarrollar esos objetivos de compensación o esos objetivos de restauración y en este caso los traemos a colación. Entonces, estos objetivos de compensación deberían estar enmarcados en los objetivos globales y nacionales de biodiversidad, tener relación de manera positiva con objetivos de manejo y conservación regional, enfocarse en lo que se debe lograr para solucionar un problema o mejorar una situación
y que se puedan medir a través de metas e indicadores. Entonces, partimos nuevamente del objetivo general y estos serían como unos ejemplos de esos objetivos específicos. Entonces, estos objetivos específicos deben iniciar con un verbo, en este caso es restaurar, propiciar y contribuir. Enunciar el objeto o atributo de la situación. Entonces, se pretende restaurar los servicios ecosistémicos de provisión, propiciar el aumento de la riqueza de especies de fauna y flora y contribuir con el aumento en la conectividad. Y por último, la justificación de dicha acción. Entonces, que se localizan alrededor de los cuerpos de agua, los cuales funcionan como elementos reguladores en ecosistemas intervenidos por procesos antrópicos y a través del establecimiento de especies arbóreas o arbustivas que permitan la movilidad de las especies. Este es como un ejemplo, pues para que se tenga en cuenta en el planteamiento de los objetivos y cómo deberían estar desarrollados para el manual de compensación, para el plan de compensación, perdón. Lo que comúnmente sucede es que proponen objetivos para desarrollar el plan, no para la compensación en sí. Entonces es importante que esto le quede muy, muy claro al usuario. Frente al cómo compensar y teniendo en cuenta el dónde compensar, digamos que se realiza un análisis de las áreas, ya sabemos cuáles son las acciones y cuáles son los objetivos de compensación, entonces ya se puede llegar a un mayor detalle de dónde se localizarían esas áreas que de acuerdo a las acciones que se plantean deberían ejecutarse. Entonces acá les traigo otro ejemplo, este ya es diferente, de unas áreas de compensación donde los usuarios proponen unas acciones de enriquecimiento y de rehabilitación en un área cercana al proyecto. La primera pregunta sería, ¿las acciones planteadas concuerdan con la cobertura del área? Entonces, en este sentido, proponen acciones de rehabilitación con técnicas de nucleación sobre un ecosistema, parece una vegetación secundaria. Entonces, digamos que están acorde a lo planteado. También proponen un enriquecimiento con especies amenazadas y técnicas de nucleación sobre, en su mayoría, unos ecosistemas transformados de borde. Entonces, ¿qué tanto es pertinente un enriquecimiento y no una rehabilitación en estas áreas? Enriquecimiento con especies amenazadas en estas áreas que ven como en color cian, que en su mayoría están, digamos que modificadas. Entonces, en este sentido, es necesario una acción más allá de un enriquecimiento para llegar a generar esa compensación. Entonces, acá es importante evaluar si existe una adicionalidad y si existe equivalencia ecológica. Perdón. En este sentido, esa equivalencia ecológica se refiere a que si yo estoy interviniendo un bosque de galería, lo mínimo es que llegue con mis acciones de compensación a un bosque de galería o algo similar, que viene muy asociado a lo que les presentaba de la matriz que en su momento estableció la CRA para definir si el ecosistema, la característica del ecosistema intervenido, que se debería efectuar para llegar a generar esa equivalencia ecológica. Y por último, si existe la no pérdida neta de biodiversidad, porque como ustedes saben, pues esto es un impacto residual y entonces lo que se está esperando es que con la acción de compensación se genere esa ganancia neta de biodiversidad y digamos que se entra en un equilibrio entre lo que se intervino y lo que se compensó. Bueno, acá 3 cosas importantes. Los resultados de la compensación son medibles y comparables con las pérdidas de biodiversidad generadas por el proyecto, lo que les hablaba de la equivalencia ecológica. Los resultados de las medidas de compensación permiten alcanzar beneficios adicionales a los demostrables. Acá esta es la definición de adicionalidad, es decir, que esas actividades de compensación, esas acciones de compensación van a generar resultados diferentes y adicionales
a los que ya, a los que se hubieran tenido si el bosque se hubiera conservado por sí mismo. Entonces, en este caso les muestro este fragmento de vegetación que está siendo presionado por un avance en la frontera agrícola. Entonces, ¿cómo se generaría esa adicionalidad? Es necesario, además del aislamiento, establecer otras acciones, una acción de enriquecimiento en términos de estructura y composición. Es importante verificar cómo se va a llevar a cabo esta adicionalidad y principalmente en las acciones de preservación. En un ecosistema, por ejemplo, en el ecosistema que nunca se ha visto intervenido, que no tiene ningún tipo de tensionante, ¿cómo se podría llegar a demostrar esa adicionalidad? Mientras que en estos ecosistemas que digamos que han tenido algún tipo de perforación, es mucho más probable que la modificación al ecosistema sea más alta. Y en este sentido es posible verificar establecer medidas para que se genere adicionalidad, además del aislamiento. Entonces, el llamado acá es a que siempre los usuarios definan y establezcan cómo se va a llegar a esa adicionalidad con las medidas de compensación que seleccionaron. Y por último, es importante que los resultados de las medidas de compensación sean permanentes en el tiempo. Entonces, acá es importante ese plan de manejo a largo plazo que se le solicita en el plan de compensación con el fin de que definan cómo se va a llevar a cabo y cómo se va a condicionar las áreas de manera que a lo largo del tiempo se sigan conservando ya luego de finalizada la obligación. Entonces, acá para tener en cuenta, pues el titular no pierde la responsabilidad jurídica de la compensación. Los grandes centros urbanos y establecimientos públicos ambientales podrán definir otro mecanismo de implementación. El titular se le hayan impuesto las medidas de compensación podrá acogerse al manual. Se mantendrá el área a compensar establecido en el acto administrativo que impuso la obligación. Las medidas deberán ser informadas a las comunidades, entes territoriales y autoridades ambientales donde se desarrollen dichas acciones. Acá es importante mencionarles que en los proyectos que evalúanla se ha identificado que la sociedad, que las comunidades, perdón, tienen mucho interés en las áreas de compensación y esperan que las áreas de compensación sean cerca de donde se generó el impacto o en el área de influencia. Entonces, lo recomendable es que pues donde compensar se efectúe muy cerca de donde se genere el impacto o en el área de influencia. Que se verifique el ámbito geográfico y la equivalencia ecosistémica, porque como les comentábamos, muchas veces las áreas propuestas no están cumpliendo con estos dos elementos que son, digamos que los determinantes desde el dónde compensar de acuerdo con el manual de compensaciones. Los indicadores deberán estar planteados de acuerdo con los objetivos de la compensación. Como les comentaba Natalia, dan la cuenta con para el seguimiento para el seguimiento de las compensaciones y la inversión del 1%, y muchas veces las empresas, los usuarios están planteando estos indicadores de acuerdo a ganancia de biodiversidad, ganancia de riqueza, cambios en la estructura, cambios en el paisaje hacia el aumento de la conectividad y la reducción de la fragmentación. Sin embargo, esto no se ve en los objetivos. Entonces es importante que los objetivos, las metas, las acciones y los indicadores estén todos en línea en el plan de compensación. Se deberá describir las actividades generales que se pretende llevar a cabo para cada una de las acciones de compensación seleccionadas. En evaluación se ha identificado que las acciones de compensación se proponen de manera somera y no se está detallando un poco más qué es lo que se pretende hacer en cada una de las acciones de compensación. Entonces no es posible evaluar e identificar, pues de acuerdo a la propuesta de dónde compensar, si estas actividades en cada una de las acciones es válida, por lo que se les solicita a los usuarios y les recomendamos también a ustedes que soliciten un poco más de detalle respecto a las acciones de compensación propuestas.
hemos tenido diferencias, como se dieron cuenta respecto al el cuánto compensar, porque muchas veces no está acorde con lo que se presenta en la capa de aprovechamiento forestal o en la capa de área proyecto, que digamos que son las que en su mayoría empleamos para evaluar las áreas que van a ser intervenidas. Entonces, les estamos recomendando a los usuarios que no se presenten un anexo de esas áreas que realmente, de acuerdo a la jerarquía de la mitigación de impactos y de acuerdo con nuestros impactos residuales, son las que se van a compensar, las cuales deben estar claramente descritas, ¿no? Entonces, se debe definir realmente por qué son esas áreas y no otras áreas adicionales las que se deben compensar de acuerdo con esa jerarquía de mitigación de impactos. Y pues el modelo de almacenamiento geográfico es el reflejo del documento. Es el documento de estudio de impacto ambiental a nivel cartográfico, por lo que se espera que, que sean iguales. Entonces, que no existan diferencias ni en áreas ni en los atributos que se presentan en el modelo de almacenamiento geográfico. Entonces, en este caso, las áreas y las acciones deberían coincidir, lo mismo que el área de intervención. Por último, este es un ejercicio que realizamos para el sector de energía, donde identificamos cuáles eran los mayores requerimientos que realizamos desde la reunión de información adicional. Estos que ustedes ven acá listados, digamos que son los numerales del plan de compensación sobre los que más solicitamos información, siendo el don de compensar sobre el que más se presentan solicitudes, ya que no se está cumpliendo con ámbito geográfico y equivalencia ecosistémica. Le sigue el qué y cuánto compensar, ya sea porque las coberturas están mal definidas, no están coincidiendo con el área de intervención y con lo que se presenta en el modelo de almacenamiento geográfico. Y finalmente, bueno, también se presenta un cómo compensar. Digamos que en este sentido el cómo compensar o se presenta de manera general o no son claros en realmente cómo se va a desarrollar la propuesta de compensación y no se establecen modos, mecanismos y formas, por lo que no es fácil tomar una decisión frente al plan de compensación. También el tema de los objetivos y alcance, como les comentaba, en este caso, los objetivos están en función de cómo desarrollar el documento y no cómo se desarrolla la compensación y no se asocian con esos indicadores ni con esas acciones de compensación que proponen. Finalmente, está la jerarquía de la mitigación y este está más relacionado a que no lo están presentando, no están haciendo el análisis de jerarquía de mitigación. Y por último, pues en la propuesta de manejo a largo plazo, que está casi, pues que en su mayoría es porque no la presenta. Listo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mónica, por la presentación, por solventar las dudas. Les voy a dar la palabra a un par de participantes. Me excusan no podérsela dar a todos, pero por temas de tiempo no la logramos. Sin embargo, pues les agradezco que firmen el listado de asistencia para poder también a través de sus correos tener contacto con ustedes. Le voy a dar la palabra a Laura Bravo y después a Romero Huitrago, que acaban de levantar las manos. Adelante, por favor. ¿Me escuchan? Hola, buenos Sí, días, ¿me Laura, escuchan? te escuchamos. Yo tengo una pregunta con respecto a cómo nosotros luego en el control y seguimiento de esas medidas de compensación podemos evaluar que realmente se está dando una ganancia neta de la biodiversidad. Porque creo que ahí pues hay como ciertas debilidades, pues sobre todo con relación a la fauna, porque digamos nosotros hablamos de que se siembran árboles, ¿cierto? Como muchas medidas a nivel de lo forestal, pero enseguida pues hablando de la biodiversidad neta, pues generalmente ni siquiera como que en las propuestas mismas estamos
pendientes de cómo, ¿cierto?, se están presentando esos indicadores ¿cierto?, cómo vamos a medir cómo, no sé cómo lo hacen ustedes desde la ANLA. Bueno, frente a tu inquietud, partimos de la línea base de las áreas de intervención y se parte de una, a los usuarios se les está diciendo desde el inicio que deben presentar una caracterización del área donde van a compensar en una línea base 0, y a partir de esta se empiezan a hacer las comparativas cada cierto tiempo, pues de esas acciones que están ejecutando. En este sentido es importante que se incluyan dentro de esas obligaciones monitoreos a la fauna, porque claramente se están centrando mucho en el tema de la vegetación y no están incluyendo la fauna. Y esto viene también mucho desde la jerarquía de la mitigación, donde solo están incluyendo esos impactos solamente a vegetación y no incluyen esos impactos residuales asociados a fauna. Entonces, se parte de la línea base de tu proyecto del área de intervención, perdón, y pensando en esa equivalencia ecosistémica, y también se parte de la línea base de esas áreas de compensación, ya sea que estén en ecosistemas totalmente transformados o en ecosistemas naturales. De ahí que sea tan importante que esos indicadores de seguimiento sean claros y que esos objetivos sean claros, porque pues digamos que a veces proponen solo indicadores asociados al aumento en área o a la cantidad de individuos que van a establecer. Sin embargo, no presentan o no proponen índices o indicadores asociados a una ganancia de biodiversidad, recambio de especies, no sé si propusieron conectividad, no se realiza un análisis de la conectividad de las áreas. Entonces, así es más o menos como lo estamos trabajando. No sé si de pronto Yadira quiera complementar el tema. Bueno, yo creo que Yadira se nos ocupó. Le doy la palabra a Romero Buitrago para que por favor se presente de qué entidad viene y nos haga su pregunta, por favor. Buen día, hago parte del grupo de compensaciones de Corporinoquia y tengo una duda respecto al cuánto compensar frente a un aprovechamiento único, un aprovechamiento forestal único. O sea, tengo una duda porque, por ejemplo, si la aprueba un usuario, un aprovechamiento forestal, no sé, de 1000 individuos y X cantidad de metros cúbicos para un proyecto lineal de energía. Pero entonces cuando se realiza el concepto, se va a campo, ellos, por bueno, nuevas metodologías de redes eléctricas, ya no talan los 1700 árboles, sino 30 individuos. Mi duda es, o sea, digamos que la área de intervención es la misma, pero el aprovechamiento pues es mucho menor. En este caso, ¿el cuánto compensar se vería disminuido o se tomaría por aprovechamiento o por el total? Es mi duda. No sé si me va a entender. Sí, en este caso deberían, bueno, la sociedad o el usuario tiene que volver a realizar el análisis de jerarquía de mitigación y definir realmente qué fue lo que intervino, porque pues es claro que digamos que desde las autoridades nosotros aprobamos unas áreas y es probable que durante la ejecución del proyecto no se requiera intervenir toda el área. Entonces, en ese caso, los usuarios deben realizar nuevamente el análisis de jerarquía de mitigación y definir cuál es el área que se va a intervenir. Estamos hablando de que el proyecto está en el marco de un licenciamiento ambiental, y en este marco de licenciamiento se establece por área. Sin embargo,
si lo que se va a intervenir es un aprovechamiento forestal único, que es solamente un aprovechamiento forestal que no está en el marco de un licenciamiento ambiental, el manual de compensación del 2018 establece unos factores de compensación diferentes por número de individuos y por las características de la composición de la vegetación que se va a intervenir. Entonces, ahí también es importante tener en cuenta la otra, digamos que las otras actividades de compensación, las otras planes de compensación que incluyen el manual de compensaciones que se asocian con sustracciones de reserva y con aprovechamientos forestales. Pero en este sentido, pues sí se debería reducir el área. Claro que que nosotros como autoridad debemos verificar que realmente sí se haya intervenido eso que está diciendo la sociedad y no que que hayan trasladado el impacto a otro lado o que se haya intervenido ese bosque y solamente estén referenciando lo que están mencionando. Ok, vale, gracias. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias a todos por participar en esta jornada de transferencia de conocimiento. Muchas gracias a mis compañeras de la ANLA y a ustedes como corporaciones por estar atentos y por acompañarnos en esta jornada. Nos vemos en la próxima jornada del jueves de la próxima semana con otro tema técnico. Y les agradezco a todos su firma en el listado de asistencia para poder tener contacto con ustedes. Muchas gracias para todos. Que estén muy bien. Muy bien, hasta luego.